En 5 años, una de esas grandes empresas de venta al por menor en Brasil ya no existirá. Vas a entender cómo funciona la maldición del comercio minorista brasileño y por qué esa maldición tiene un alto potencial de destruir incluso a empresas multimillonarias muy bien establecidas. Pero tranquilo, prometo aportar argumentos sólidos para que esta afirmación parezca más plausible. Lo que pasa en Brasil principalmente es lo siguiente. El sector minorista es un sector que es cojo. No tiene una connotación confiable en su operatividad. El agujero multimillonario en Lojas Americanas. La situación es aún más complicada para la empresa. La cadena de tiendas Marisa, que enfrenta una crisis financiera, una de las iniciativas para superar esta situación ha sido el cierre de tiendas en todo Brasil. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántos datos personales compartes en línea todos los días? A pesar de los beneficios que el acceso a Internet ha traído en la era digital en la que vivimos, nuestros datos están cada vez más expuestos a personas malintencionadas, dispuestas a robar nuestra información privada, como, por ejemplo, tu inicio de sesión de correo electrónico e incluso los datos de tu cuenta bancaria. El comercio minorista brasileño mueve casi $1,5 billones de reales, atrayendo operadores internacionales, inversiones y demanda por acciones de empresas minoristas, visualizando el potencial de crecimiento y las perspectivas a largo plazo. Brasil cuenta con 5.570 municipios, pero los 40 mayores concentran el 40% del consumo. Además, 89 municipios generan el 50% y 366 alcanzan el 70% del consumo nacional. En el otro extremo, 2.462 municipios solo representan el 10% del consumo. Demográficamente, la clase A aporta el 20% del consumo, la B el 26% y la C el 50%. Así como en cualquier país, el mercado brasileño tiene sus particularidades. Walmart es la mayor minorista del mundo y fracasó en algunos países donde intentó establecer su imperio, incluso aquí en el nuestro. Eso ya demuestra, por sí solo, que ese modelo de negocio puede ser inestable. Incluso la mayor empresa del sector enfrenta dificultades para entrar en algunos mercados. Walmart reina en Estados Unidos, pero eso no garantiza que su modelo funcione en todo el mundo. El comercio minorista depende de muchas variables. Algunas son controlables, como la calidad del servicio al cliente, pero otras no. Y esas que no son controlables son uno de los principales factores de riesgo de este modelo de negocio. Si quieres saber más del fracaso de Walmart en Brasil, te dejo una tarjeta aquí arriba para que la veas después. Pero el ejemplo de Walmart es solo uno, que demuestra lo que se conoce como la maldición del comercio minorista. No es difícil encontrar noticias sobre grandes minoristas brasileñas que van de mal en peor actualmente. Dios mío, Magalu bajó más del 76% este año, Kaique. ¿Y ahora? Dios mío. Abre el refrigerador para ayudar. Magazine Luiza, que en 2015 tenía su acción costando 3 centavos, llegó a su pico a finales de 2020 costando increíbles 27 pesos con 33 centavos, una valorización de más del 90,000%, capaz de convertir 100 pesos en más de 90,000. Desde su máximo en 2020 de $27, las acciones de Magalu cayeron 85% y hoy valen cerca de $3.60, por razones que veremos después. Otra minorista gigante que enfrenta una difícil recuperación judicial es Americanas, después de que salió en los medios que tenía un agujero de 43,000 millones de reales en deudas registradas equivocadamente. Ricardo Eletro, famosa por sus comerciales explosivos en la televisión, solo el año pasado, por más extraño que parezca, tuvo su quiebra decretada 3 veces. Estos son algunos ejemplos, pero vamos a tomar uno en especial, que también está en crisis y en una posible ruta hacia la quiebra. Las Lojas Marisa. Las Lojas Marisa es una cadena de moda femenina brasileña, muy conocida por su eslogan de mujer para mujer. A pesar del hecho de que la empresa siempre tuvo poquísimas mujeres ocupando cargos de liderazgo a lo largo de toda su historia, tras décadas de crecimiento, Marisa se volvió una tienda clásica que esperas hallar en un centro comercial. Ella sigue junto a otras minoristas del sector, como Renner, C&A y Riachuelo, presentes en el mercado desde hace al menos 50 años. Dueña del primer e-commerce de moda femenina en Brasil desde 1999, Marisa también tiene cerca de 400 tiendas en todo el país. Más recientemente, ha estado atravesando una grave crisis y ya anunció el cierre de 91 tiendas hasta junio de este año.
La empresa tiene muchas deudas y algunos acreedores ya pidieron su quiebra ante la justicia. Algunos incluso ya han solicitado el desalojo de algunas tiendas por falta de pago de rentas. Pero esas dificultades no son de ahora. El comercio minorista es un sector que siempre ha pasado por turbulencias. Quienes vivieron en los 70, 80 o 90 seguro recuerdan nombres como Mesbla, Mapin, Ultralar, Arapuan y Jumbo Electro. Tenían muchas tiendas en Brasil, pero todas desaparecieron. La economía de los 90 fue difícil para todos, especialmente para esas empresas. El país tuvo varias dificultades y la hiperinflación afectó fuertemente al comercio minorista. Esa inestabilidad económica también dificultó el acceso al crédito, que es un instrumento prácticamente vital para el comercio minorista. Hoy, la falta de acceso a ese instrumento está dejando a minoristas como Marisa abandonadas. Además de la pandemia, la pérdida de confianza causada por el caso de Americanas hizo que los bancos inevitablemente se volvieran más exigentes. Todo el sector minorista, después del mes de enero, empezó a tener un gran problema en las manos, porque en enero fue cuando se destapó el gran problema de Americanas. Los bancos hicieron lo siguiente: oye, voy a dejar de prestar dinero a los minoristas. Ellos no van a prestar dinero a cualquier empresa y cuando lo hacen, los intereses no son de los más amigables. El comercio minorista no perdona. Algunos grandes del pasado murieron y los actuales también corren ese riesgo. Pero ¿por qué esto sucede de manera tan brutal en este sector? El comercio minorista es el último intermediario entre el fabricante y el cliente. Como es un negocio con una barrera de entrada no muy alta, eso termina haciendo que el sector sea muy competitivo. Por lo tanto, los márgenes de ganancia serán muy afectados. Básicamente, va a ocurrir una guerra de precios, a menos que seas un minorista de lujo como Lacoste y otras marcas de ese tipo. Por ejemplo, Magazine Luiza tuvo en su auge de 2019 un margen neto de 4.64%. Eso significa que por cada 100 reales vendidos tras cubrir costos e impuestos, le quedan 4 reales con 64 centavos. Pero ese margen neto fue solo en su auge. En algunos años eso rondó el 2%, en otros incluso fue negativo, o sea, la empresa tuvo pérdidas. Si vemos otras empresas grandes del comercio minorista brasileño, veremos que no es diferente. Via Varejo y Americanas tienen márgenes netos que rondan o incluso quedan por debajo de cero. Para ilustrar aún más cómo el comercio minorista es un sector de competencia salvaje, basta con volver al caso de Walmart, que ha sido la empresa con los mayores ingresos del mundo durante algunos años consecutivos. En 2022 se facturaron $611 mil millones. Solo para que se den una idea, Apple está en séptimo lugar, con 385 mil millones facturados. Cuando ordenamos por ganancias, Apple sube al segundo lugar con un margen neto promedio del 20%, figurando entre otras empresas de tecnología como Microsoft y refinerías de petróleo. Walmart desaparece hacia abajo, yendo a la posición número 49. Cada empresa se va a posicionar en el mercado usando una variedad de estrategias, a veces únicas. Valor de marca, calidad, servicio, exclusividad y accesibilidad siempre varían según la marca. La competencia en Brasil se intensificó con la llegada de Shopee, Amazon, AliExpress y Shein. Juan Pinheiro Nogueira Batista, reestructurador de empresas y nuevo líder de Lojas Marisa, declaró al Estadão que la competencia con minoristas internacionales como Shein perjudicó a la compañía. Juan afirmó: si la economía estuviera mejor y sin contrabando, quizá no cerraría 90 tiendas. La competencia abrumadora que algunos marketplaces representan para el comercio minorista brasileño es un ingrediente más de la maldición del comercio minorista. Shopee llegó a Brasil en 2019, mucho tiempo después de Amazon, que entró aquí en 2012. Pero, aún así, salió arrollando a los marketplaces competidores con estrategias agresivas. Actualmente, solo está detrás de Mercado Libre, que posee el 14% del mercado. Shopee usa estrategias para aumentar ventas como cupones, promociones, puntos y un programa de pagos a plazos. Ella creó algo que es muy parecido a los pagarés de Casas Bahia, por ejemplo. La atención personalizada quizá no sea tan crucial en la situación actual del país. Los supermercados mayoristas tienen buen desempeño, aunque no ofrezcan una experiencia de compra diferenciada.
Los marketplaces como Shopee y los supermercados mayoristas hablan el idioma que el cliente final busca: precio. Aún así, la competencia y los bajos márgenes de ganancia son riesgos inherentes y en parte controlables del comercio minorista. Sin embargo, también existen los incontrolables, que son capaces de destruir grandes empresas de este sector aquí en Brasil. El comercio minorista es un sector muy sensible a las variables macroeconómicas. El dólar y la inflación son dos cosas que el Banco Central intenta mantener estables a toda costa. ¿Por qué está pasando actualmente a Argentina? Crearon un billete de 2.000 pesos equivalente a $4 para intentar aliviar la inflación de más del 100%. Esto ya fue una pesadilla que nuestro país vivió en los años 80 y 90. El gobierno nos engaña diciendo que la inflación es del 8% cuando en realidad es del 40%. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En el comercio minorista compras un producto por $1 y planeas venderlo en 10 pagos para ganar 100%. ¿Está bien? Entonces lo venderás por 2. ¿Qué sucede? Durante el transcurso de la inflación, ella corroe de una forma vengativa, hasta yo diría. Entonces, cuando llegas a la mitad del camino, eso que vas a recibir $2 al final, ya tienes que comprar ese producto por $2. Entonces, el comercio minorista es una actividad en la que siempre tienes que estar aportando recursos sistemáticamente. La inflación generalmente es un fenómeno previsto y es uno de los ingredientes de la maldición del comercio minorista. En los años más recientes hemos sentido este fenómeno no solo en Brasil, sino también a escala mundial. Todo se volvió más caro y la moneda más débil. En consecuencia, nuestro dinero empezó a comprar menos productos y servicios. Una de las principales maneras de controlar la inflación, según el propio Banco Central, es elevando la tasa básica de interés, la famosa Selic. El valor de la Selic indica lo que el gobierno paga de intereses a las instituciones financieras que compran bonos públicos del Tesoro Nacional. Pero el valor de la Selic influye en todas las tasas de interés del país, incluso en los préstamos y financiamientos, tanto para personas físicas como para empresas. En la práctica, cuando la Selic es más alta, hay menos actividad económica. En otras palabras, las personas compran menos y las empresas facturan e invierten menos. Todo este escenario resulta en una población preocupada por comprar lo básico: comida, salud e higiene. No sorprende que los hipermercados y cadenas de farmacias no se vean tan afectados por esta variable macroeconómica. Son cosas que la gente siempre comprará. Sin embargo, los minoristas de ropa y otros segmentos considerados no tan esenciales, como por ejemplo las tiendas Marisa, sufren terriblemente. Con tasas de interés e inflación altas, un escenario como ese no es nada favorable. Uno de los motivos es que cuando ves cuánto ha disminuido el ingreso del brasileño, hubo una disminución del ingreso promedio brasileño. Y como Magalu tiene como sus principales clientes generalmente las clases B, C y D, que son clases financieramente un poco más desfavorecidas, esas clases fueron las más afectadas. Entonces, tienes un desempleo muy alto, tienes una disminución del ingreso y eso es lo que afecta principalmente a las clases más pobres. Entonces la empresa sufre un poco más. Si la empresa carece de suficiente capital de trabajo para soportar altos costos fijos como rentas y proveedores, enfrentará pérdidas frecuentes y podría llegar a la recuperación judicial o la quiebra. Por eso los minoristas que no se adaptan al marketplace u otras formas de facturación en una economía en crisis pueden quedar sin salida. El pasado nos muestra que varias no lograron sobrevivir a esas variables macroeconómicas de inflación, dólar y tasa de interés. No soy profeta ni Luis Barsi. Sin embargo, dado el contexto histórico y el modelo de negocios del comercio minorista, no es muy radical decir que en el futuro algunas de las grandes minoristas actuales ya no existirán. Las empresas minoristas, al menos unas 40 quebraron y las próximas también quebrarán. ¿Está bien? Magazine Luiza va a quebrar algún día, no sé cuándo, pero va a pasar, ¿entiendes? No soy profeta, estoy hablando en términos históricos.
el poder de compra de la población disminuyó y según datos de Serasa, 71.44 millones de brasileños están morosos. Los minoristas necesitan ser creativos para que los compradores regresen, con muchos invirtiendo en programas de lealtad, promociones de precios y mejoras en la experiencia del cliente en línea. Y el famoso cashback. Magalu tiene una apuesta aún más audaz para este escenario y poco a poco está dejando de ser una empresa minorista propiamente dicha para convertirse en una empresa de tecnología. Por primera vez, las ventas en el marketplace lograron superar las ventas en tiendas físicas. En 2023, las ventas con inventario de terceros crecieron 19%. Este movimiento de marketplaceificación no es exclusivo de ella. Tal vez sea una forma conveniente para que minoristas tradicionales se reinventen en la era de la industria 4.0. Sea pasado o futuro, el comercio minorista es un segmento salvaje donde incluso el más fuerte morirá. Sin embargo, aquel que mejor se adapte tal vez prevalecerá. La conexión entre la industria y el cliente final generalmente es inestable, y la muerte de marcas gigantes, que dan espacio a nuevas, es tan natural como el paso de las 4 estaciones del año. Al profundizar en la historia, recordamos marcas como Kodak, Barrick y OI, que hoy existen casi solo en la memoria. Este fenómeno, conocido como la maldición del comercio minorista, es solo una peculiaridad de este modelo de negocio que halla belleza y oportunidades en el caos. ¿Y tú estás de acuerdo con esto? Deja tu opinión en los comentarios.